su nombre, la iglesia pertenece, porque esta es una iglesia, la iglesia de Pavas Internacional, hermano. Aquí lo hay de todas las naciones, aquí le vamos a decir la iglesia de las Naciones Unidas, porque hay de todo, aquí Nicaragua, El Salvador, Cuba, no sé, de otro lugar, Venezuela, no, no, aquí. Ve, lo único que no quisiéramos que nos trajeran a Maduro para acá, pero bueno, aquí nos sentimos bien, así que en este momento es suyo, que Dios lo utilice, que el Espíritu Santo ponga palabra en sus labios. Bendiciones. Bueno, hermanos, pueden pasar. ¿Gustan? Gracias. Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Bueno, me siento orgulloso de estar en una iglesia internacional. Qué privilegio, ¿verdad? Wow, la verdad que Dios me les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, por su presencia. Ah, República Dominicana, imagínese usted. Eso para ponerle la cereza al pastel. Muy bien, exactamente. Entonces, qué privilegio, hermanos, poder estar en una iglesia donde hay tantas nacionalidades. Pero lo importante es que se predica un único mensaje y es el mensaje de Jesucristo. Y eso es lo que nos interesa, ¿verdad? Así que, bueno, mi nombre, para los que no me conocen, es Jeffrey Hines. Soy miembro de la iglesia de José María Celedón en Curridabat. Y es una gran alegría hoy poder compartir un poco de la palabra de Dios. Quiero agradecer a mi hermano Luis, que fue el que nos hizo la invitación, pero para él tengo un doble agradecimiento, porque vivimos en un mundo tecnológico, ¿cierto? ¿Verdad? Vivimos en un mundo tecnológico y qué bueno es tener siempre como parte de la tecnología a un aliado. Y eso fue el hermano Luis, que nos pudo hacer aquí la conexión. Entonces es importante dentro del mundo tecnológico que usted siempre tenga un aliado, para que no se les olvide, hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a pedir la bendición de Dios en esta hora, así que les invito para que inclinen su rostro y podamos orar. Cariñoso Dios, te damos la honra y la gloria porque solamente tú te la mereces, Señor. Gracias, Señor, porque tú has llamado a hombres indignos, pecadores, hombres que tal vez las personas del mundo no son nada, pero para ti somos todo en tus manos, Señor. Queremos pedir tu bendición, Señor, en este mensaje que será presentado para que no sea yo, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo que se mueva en este lugar para que lo que se hable aquí pueda llenar nuestra mente y nuestro corazón de gran alegría, Señor, a fin de que podamos prepararnos para los acontecimientos finales. Sabemos que estamos viviendo en un mundo de grandes conflictos. Tú ya lo has dicho, Señor. Pero gracias, Señor, porque dejaste tu palabra en la cual nos podemos apoyar, nos podemos sustentar, Señor, y que tu palabra nos da esa esperanza para prepararnos como tú quieres que nos preparemos a fin de que estemos listos para el gran día cuando Jesucristo venga por su santa y querida iglesia. Gracias, Señor, por amarnos tanto, sin merecerlo. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. El tema de hoy se titula La resiliencia en la vida del cristiano. Y hoy vamos a hablar de una palabra que encierra muchas cosas, tiene un gran significado. Se trata de este término resiliencia. ¿Alguien me podría decir, en pocas palabras, qué significa ese término, resiliencia? ¿A qué le suena ese término, esa palabra? Unos dos.
unos dos ejemplos que me podían decir. ¿A qué les suena esa palabra? Resiliencia. Más o menos va por ahí. Pastor, capacidad de resistir el dolor. Exactamente. ¿Alguien más quería decir algo más? Fortaleza, muy bien. Y sí, hermanos, precisamente la palabra resiliencia es un término que proviene de la física. Y es, si alguien fuera aquí ingeniero civil, estaría de acuerdo con este concepto, porque dice que la resiliencia es la capacidad que tienen los metales de resistir la presión. Se doblan con flexibilidad, pero una vez que se enfrían, vuelven a su posición normal. Esa es la palabra resiliencia que viene de la física. Entonces, hermanos, como para poner un ejemplo, eh, vamos a ponerles los rieles de ferrocarril. Viera qué interesante. Los rieles de ferrocarril, que se componen de hierro, tienen algo muy interesante, que es que para que el riel pueda tener esa flexibilidad, ¿verdad? Tanto en las curvas, las subidas, las bajadas, etcétera, tiene que ser sometido a temperaturas muy altas. Estamos hablando de 800, 900 hasta 1000 grados. Pero ese riel tiene esa capacidad de que a pesar de que puede llegar a esas temperaturas tan altas, una vez que se enfría, él vuelve y se vuelve a su estado normal y tiene esa flexibilidad de doblarse. Y entonces por eso es que les decía de este concepto de la resiliencia, ¿verdad? Es tener esa capacidad de soportar, pero una vez que pasa la situación, entonces usted vuelve a la posición normal. Y resulta que los psicólogos toman ese concepto y lo incorporan a la vida social, laboral, espiritual del ser humano. Y entonces, cuando hablamos desde la psicología, la palabra resiliencia, estamos hablando de aspectos como la capacidad de afrontar la adversidad y recuperarse frente a una situación adversa. En otras palabras, la psicología nos quiere decir que la resiliencia es la capacidad que tienen los seres humanos a sobreponerse a periodos de dolor, tanto emocional, físico o en situaciones desfavorables. Podríamos estar hablando, no sé, de alguna persona que tuvo el fallecimiento de un ser querido, muy, muy amado. También podríamos decir, por ejemplo, de una pareja de esposos que tienen hijos y su hijo está en una situación muy difícil y entonces eso les causa mucha preocupación o quizás perder el trabajo o quizás una guerra que haya que enfrentar y que haya que huir a otro país. Son tantas situaciones, ¿verdad? Pero el ser humano tiene esa capacidad. Ahora, hermanos, eh, podríamos decir en la Biblia que podríamos encontrar algún personaje que le haya pasado alguna situación difícil y que este concepto pudiéramos ponerlo para ver el ejemplo del personaje. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Hay o no hay en la Biblia? Sí, ¿verdad que sí? Por ejemplo, Job, exactamente, si hablamos de Job, ¿verdad? José, exactamente. Y así hay otros personajes que a lo largo de su vida, por las situaciones que tuvieron que pasar, eh, definitivamente se aplica muy bien este concepto. Muy bien, dentro de la resiliencia hay dos situaciones que se dan, hermanos. Cuando usted está en una situación difícil o algo que lo sorprende, porque puede ser que usted de momento las cosas le están yendo bien, usted tiene su salario, qué sé yo, su familia está bien, ¿verdad? Todas las relaciones interpersonales van bien, pero de repente hay algo que cambia esa situación y entonces usted se ve sorprendido, usted se ve que no, o sea, no haya para dónde coger. Entonces,
usted tiene que tratar de sacar lo mejor de sí para poder sobreponerse a esa situación. Miren, eso es como en el boxeo. En el boxeo están, ¿verdad? Dos hombres ahí en el cuadrilátero, ¿verdad? Y entonces están enfrentados, ¿verdad? Y ahí están, uno tira un gancho, el otro gancho, pero llega un momento en que uno está dominando sobre el otro y entonces la situación se complica hasta tal punto que saca el paño y dice, yo tiro la toalla, ya no puedo más. Y entonces dice, ya, paren la pelea porque no puedo. Miren, así a veces pasa porque esas dos situaciones que pasan en la vida, frente a las situaciones, uno puede o mantenerse firme o, como les decía en el ejemplo, tirar la toalla, ¿verdad? Decir, ya no puedo con esto, ya me rindo, ya no puedo más. Entonces, desde la resiliencia, podemos ver, hermanos, que definitivamente cuando las cosas nos ocurren, entonces es tener esa capacidad para poder sobreponerse a cualquier situación. Muy bien. Podríamos decir también que de alguna manera todos, hermanos, tuvimos una situación en donde tuvimos que sacar lo mejor de nosotros cuando fue el tiempo de la pandemia, ¿cierto o no? Miren, en el tiempo de la pandemia, yo recuerdo, llegó enero del 2020, eh, el mes de enero empezó y todo iba bien, de repente las autoridades mundiales dicen que hay un virus muy potente que se está esparciendo en diferentes lugares del mundo, que teníamos que prepararnos y en el mes de febrero la situación llegó a Costa Rica, llegó el virus y ya nos mandaron para la casa. Ya en marzo todos los comercios cerraron, estábamos todos confinados, eh, muchas personas perdieron su trabajo, otros tuvieron, que digamos, en las jornadas de trabajo, perdieron, digamos, como el 50%. Es decir, todos pasamos una situación difícil. Sin embargo, Dios nos dio esa capacidad para podernos sobreponer. Y vea, vamos a leer ahora, hermanos, unos textos que yo voy a pedir que me colaboren para que el tema lo hagamos más dinámico. Alguien que me pueda buscar, Romanos 8:28, alguien que me lo tenga por ahí. Luego otro hermano o hermana que me busque Isaías 38:17. Después alguien más que nos pueda buscar Génesis 39, 7 al 9. Y, y otra persona que me busque Génesis 50, vamos a ver dónde está, vamos a ver qué se nos hizo. Génesis 50, versículos del 18 al 20. Entonces, cuando, en la medida que vamos a ir desarrollando el tema, entonces yo les voy a decir y que me lo puedan leer. Muy bien. Entonces vamos a empezar, hermanos, con Romanos 8:28. ¿Quién me lo lee? Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Entonces vemos el texto allí, hermanos. Dice que algunas cosas les ayudan a bien, algunas cosas. No, dice que todas las cosas, hermanos, todas las cosas para el que cree en Dios le ayudan a bien. Y eso encierra o involucra, hermanos, eh, como estábamos hablando anteriormente, cosas en nuestra vida que nos pasan buenas, pero quizás no tan buenas, ¿verdad? Usted decide creer en un Dios que sea real o se echa a morir, ¿verdad? Pero cuando viene la adversidad, tenemos que tratar de tener la capacidad de ver qué es lo que Dios quiere para nuestra vida y poder convertir esa dificultad en una fortaleza. Muy bien, el otro texto que dijimos, Isaías 38:17. Isaías 38:17.
que, que me lo lea, por favor. Gracias, hermana. Dice Isaías 38:17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Amén, amén. Voy a ponerles en contexto, hermanos, este versículo de Isaías 38:17. Resulta que el rey Ezequiel, el profeta Isaías, tenía que darle un mensaje muy importante. ¿Y cuál era ese mensaje importante? Que iba a morir. Entonces, resulta que el rey Ezequías, eh, muy triste, recibió esa noticia, ¿verdad? Entonces ya el profeta Isaías se presentó y le dijo, prepárate porque vas a morir. Entonces, ¿qué hizo el rey? Él dice que oró a Dios y le rogó que le extendiera la vida, ¿verdad? Y una vez que Dios contestó, entonces Dios le concedió, ¿cuántos años más? 15 años más, amén, 15 años más de vida. Y en esto hay algo interesante. Muchas veces Dios contesta oraciones más rápido de lo que nosotros nos imaginamos, porque este caso refleja que Isaías, el profeta Isaías dio el mensaje, pero una vez que ya Isaías se iba del palacio, Dios le mostró que tenía que devolverse, que tenía que darle la palabra de la oración. Entonces, mientras Isaías cruzaba los patios, ¿verdad? Eran unos patios muy grandes, entonces Isaías ya se devolvió y fue donde el rey a darle la respuesta que Dios le tenía. Y qué importante es eso, hermanos, que hay oraciones que el Señor, a veces, Él, ¿verdad? En su sabiduría, en su inmensa sabiduría, Él contesta de inmediato. Yo les voy a contar un pequeño testimonio de algo que a mí me pasó. Resulta que en el año 2018, yo trabajo para el Ministerio de Educación Pública, soy técnico en mantenimiento y reparación de computadoras y secretario ejecutivo. Y resulta que a mí me mandaron a trabajar en una escuela en Atillo 4, que se llama Escuela Pacífica Fernández. Bueno, me presenté porque fue a principio de años, entonces el 1 de febrero este servidor llegó y se presentó para el trabajo. Y bueno, ya la directora me dio que es pues era mi jefa, la directora de la institución, entonces me dio las instrucciones. Lo que pasa es que ella, como dicen, iba de salida. Entonces ella me dijo, bueno, Jeffrey, te voy a dar las instrucciones de cómo es el manejo de la escuela, lo que tú tienes que hacer, pero yo voy de salida, yo voy para otra institución. Entonces pasaron los días y no teníamos una jefatura. Estábamos trabajando con las instrucciones que la antigua directora nos dejó hasta que nombraron a la nueva directora. Ok. Entonces ya nos sentamos, hicimos una reunión, nos pusimos ahí a analizar diferentes aspectos, ¿verdad? Del ámbito educativo. Y vean, hermanos, para no hacer la historia muy larga, resulta que con el desarrollo del tiempo, parece que a la directora yo no le caí bien. No le caí bien yo a la nueva jefatura. Y entonces me empezó a presionar y me empezó a presionar y me empezó a presionar. Vean, hermanos, fueron como 3 meses que yo tuve que pasar una situación tan angustiante que ya me estaba afectando en mi salud. Entonces yo le pedí a Dios y me arrodillé y le dije, Señor, tú sabes que yo con esto no puedo seguir con esto, me está afectando y necesito que tú te manifiestes en mi vida. Y resulta que decidí hacer una solicitud de traslado porque la situación no era insostenible, laboralmente hablando. Entonces hice la solicitud, la presenté y vean, hermanos, para honra y la gloria de Dios, puedo decir que, por ejemplo, hice la solicitud un lunes, la presenté ante el ministerio. Normalmente, cuando se hacen solicitudes de traslado, el ministerio, mientras hace los análisis de cada caso, porque cada caso es particular, duran 3 meses para dar un sí o un no. Y resulta que, hermanos, hice la solicitud el lunes y de la misma semana, el viernes, me llaman, hablamos con el señor Jeffrey Hines, sí, a la orden. Mire, le hablamos del Ministerio de Educación, es para decirle que su traslado ha sido aprobado.
definitivamente eso es Dios, hermanos. Es Dios el que se manifiesta en la vida. ¿Y por qué querías contarles esta historia? Porque va muy bien a lo que estamos hablando del punto de la resiliencia, de tener la capacidad de afrontar una situación en la cual tal vez usted siente que se va a ahogar, pero Dios siempre sale en su rescate y usted vuelve a su posición normal, ¿verdad? Y entonces por eso leíamos en el Isaías 38:17 que que el rey da gracias a Dios por haberle contestado la oración, ¿verdad? Y dice que él alababa a Dios porque él oyó y vio la necesidad que tenía en ese momento y Dios le ayudó, ¿verdad? Muy bien. Hoy vamos, hermanos, a analizar una de las historias que ya conocemos, pero lo vamos a ver desde este punto de la resiliencia. Y ustedes lo mencionaron, alguno de ustedes lo mencionó, que era José, y de él es que vamos a hablar el día de hoy. Así que nos vamos a concentrar en los capítulos y eso para que tomen nota y lo puedan ustedes estudiar en sus casas. Vamos a analizar capítulos 38, 39, 40 y el 50 de Génesis, que ahí lo vamos a ir viendo no de manera detallada, pero sí vamos a ir viendo algunos aspectos de la vida de José y cómo este personaje se acopla muy bien a lo que venimos hablando de la resiliencia o la capacidad del ser humano a sobreponerse a las situaciones difíciles a lo largo de su vida. Y algo muy importante, hermanos, la palabra resiliencia no está en la Biblia, es un término que no se encuentra en la Biblia, pero cuando hacemos los análisis, como los dijeron ustedes, de diferentes personajes que están en la Biblia, podemos ver cómo este concepto se aplica perfectamente en la vida de cada uno de ellos y por eso es que vamos a analizar la historia de José. Dice que José eh, si vamos ahí al capítulo 37, dice que José era muy amado por su padre, ¿verdad? Y nos comienza a hablar de algunas características que José tenía. Bueno, resulta que en el capítulo 36 la Biblia nos dice que la madre de José murió. ¿Cómo se llamaba la mamá de José? ¿Cómo se llamaba? Raquel, muy bien. Ve que son preguntitas ahí, ¿verdad? A ver si me están poniendo atención, ¿verdad? Si me están cantando la idea. Muy bien, Raquel. Entonces, siendo José un niño, su madre muere y ya hay un problema, ya hay una situación difícil, una adversidad que se presenta desde muy joven en la vida de José, ¿verdad? Su mamá muere. Bueno, luego José dice, ¿verdad? Si hacemos todo el análisis del texto, dice que José crece, este, luego ya de joven, pues comienza a tener sueños, ¿verdad? Este, y era muy amado por su padre Jacob, ¿verdad? A tal punto que Jacob le hace la túnica de colores y todas esas situaciones empiezan a darle envidia a sus hermanos. Entonces ya se junta otra adversidad, ¿verdad? Ya sus mismos hermanos no lo ven como parte de la familia, sino lo ven como un enemigo, como uy, es que José, uy, ahí viene el soñador, ¿verdad? Era algo que a todos los hermanos les revelaba ese espíritu de envidia, de odio hacia José, y ya ahí se presenta otra adversidad en la vida de José. Entonces, ¿verdad? Vemos que lo envidiaban, no le hablaban, era un ambiente hostil, ¿verdad? A tal punto de que todos sabemos cómo llega la historia, donde a tal punto que a José lo iban a matar, pero fue su hermano Rubén el que intercedió para que no lo mataran, ¿verdad? Entonces, en todas estas etapas vemos que José, él siempre se mantiene firme, él mantiene su posición, ¿verdad? Él no se da por vencido y sigue adelante y Dios está con él, ¿verdad? Y bueno, llegó el momento en que
ya estaban planeando los hermanos, ¿verdad? Matarlo. Bueno, Rubén intercede, lo meten a una cisterna y luego ya llega la carroza, digamos, la gente que venía para Egipto, ¿verdad? Y entonces se les ocurre, vendámoslo. Entonces ya lo venden, llevan a José a Egipto. Y entonces otra situación difícil, lejos de su familia. Wow, entonces cualquier persona, hermanos, hubiera dicho, no, definitivamente, si eso me pasara a mí, no vale la pena vivir. Miren todo lo que ha pasado, yo he tratado de ser fiel a Dios, he tratado de mantener mis principios en mi vida, vean todas las cosas que pasan, Dios no me quiere, no me ayuda, todo me sale mal, pero si vemos la vida de José, no fue así, hermanos. José se mantuvo siempre pensando de que a pesar de que la situación era tan difícil, era adversa, pero José sabía en quién confiaba y confiaba en Dios. Bueno, la vida continuó y dice que ya las cosas empezaron a salirle un poquito mejor a José, pues obviamente él tuvo que adaptarse al nuevo lugar donde estaba. eh, ya tenía que aprender un nuevo idioma, eran costumbres diferentes, pero igual José, con ese espíritu de resiliencia, él trata de amoldarse y poco a poco, entonces ya entra la parte donde ya él llega a la casa de Potifar y él empieza a trabajar, empieza a servir, a servirle a Potifar en todas las cosas. Potifar lo ve y detecta que José es una gran persona y él va trabajando, pero ¡zas! Otra cosa. ¿Qué pasó? Vino la esposa de Potifar y lo tentó. Definitivamente, porque dice que José era de buen parecer, ¿verdad? Entonces ella quiso entrar por ese lado para tratar de meterle una zancadilla al pobre José, ¿verdad? Pero, ¿qué hizo José? Alguien que me lea Génesis 39 7 al 9. Génesis 39 7 al 9. Léalo, hermano. Adelante. Amén. ¿Cómo pues haría yo este mal y pecaría contra Dios? Vean el punto de José aquí, hermanos. Cómo él, a pesar de la adversidad, a pesar de todo lo que le había pasado, él seguía confiando en Dios. Sabía que si él se sometía a Dios, él iba a ser triunfante. Y eso es algo muy importante para nosotros, hermanos. No ceder a la tentación, mantenernos firmes, inquebrantables ante la tentación. Pero eso solo se consigue cuando tenemos, como lo vimos en la escuela sabática, cuando hay una relación diaria con el Señor, porque la relación que tenemos nosotros con Dios no es de la noche a la mañana, sino que se va construyendo, poco a poco se va construyendo, se va moldeando, se va acomodando, va creciendo nuestra vida, porque Dios la dirige. Y así fue lo que le pasó a José, a tal punto de que él sabía que si él cedía a la tentación, entonces la presencia de Dios se iba a ir de él, ¿verdad? Entonces vemos aquí la resiliencia de José, ¿verdad? Él está ahí soportando, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Se murió su mamá, los hermanos no lo querían, lo vendieron como esclavo, llega donde Potifar está trabajando y todo, y sí, él está tratando de ser fiel, y vean cómo el enemigo quiere, pero él se mantiene ahí, vean ese punto de resiliencia, esa capacidad que él tiene de soportar, ¿verdad? Todas las adversidades, y él en su mente y en su corazón sabe que Dios, aún en lo peor de su vida, lo está dirigiendo. Muy bien, hermanos. Y yo quería hacer aquí un paréntesis, que eso les queda de tarea. Vean, dice en el capítulo 20 de Patriarcas y Profetas que Potifar no le creyó tanto la historia de su esposa,
¿verdad? Cuando dijo que José, ¿verdad? La quería violar, etcétera, etcétera. No, no, no. ¿Y saben por qué? Porque como José, desde el momento que él llegó a la casa de Potifar, él se comportó a la altura, entonces Potifar pudo ver en la vida de José que él era totalmente diferente. Entonces él no le creyó tanto. ¿Y saben qué hubiera pasado, hermanos? Si Potifar hubiera querido toda la historia y las mentiras de su esposa. Mire, a José le hubieran cortado la cabeza, le hubieran mandado a la horca y le hubieran cortado la cabeza, porque en las leyes de ese tiempo, en Egipto, si un súbdito de un faraón o de alguien importante fallaba, lo mandaban a matar. Pero vean que Potifar no hizo eso. Claro, obviamente Potifar tuvo que salvar el honor de su esposa, ¿verdad? Que para él era importante. Entonces lo mandan a la cárcel. Pero yo quisiera que ustedes pudieran leer eso donde está más especificado en el capítulo 20 de Patriarcas y Profetas. Ok, entonces, vean hermanos, todo el panorama, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Murió la mamá, los hermanos no lo querían, esclavo, como en Egipto, y aún así, él, ¿verdad? Tiene la capacidad de estar soportando todo eso y ser firme, ¿verdad? Y posiblemente, hermanos, a veces yo me pongo a analizar mi vida y yo digo que definitivamente José fue dentro de los casos que hubo, ¿verdad? Y que podemos encontrar en la Biblia. Después de Jesús, vemos el caso de José, de cómo él tenía esa conexión con Dios y que aún así, en la peor dificultad, él siempre quiere hacer y honrar a Dios con su vida. Entonces, ahora vemos que José ya está en la cárcel. ¿Y cuánto tiempo fue que José pasó en la cárcel? No fue un año. ¿Cuántos años fue? ¿Cuántos años? 12 años, 12 años, hermanos, 12 años estuvo José en la cárcel, pero vean qué importante, hermanos. José, aún estando en la cárcel, no perdió su cordura, no perdió por decirlo así, el equilibrio emocional, a tal punto de que José en la cárcel empezó a hacer bien las cosas, y el jefe de carceleros vio en José una persona diferente, una persona que tenía muchas cualidades y lo ponen como jefe de la cárcel. Entonces, qué bueno que es, hermanos, para nosotros hoy, a pesar de las situaciones difíciles, de los obstáculos que podemos estar pasando, tener la seguridad de que Dios siempre está dirigiendo nuestra vida. Ahora quiero que alguien nos pueda leer Génesis 50, de versículos del 18 al 20, porque hay algo aquí muy importante. Génesis 50, versículos 18 al 20. ¿Quién me lo lee? Génesis 50, versículos 18 al 20. Génesis 50, 18. Ajá, 18 al 20, sí. Dice, entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Pero José les contestó, no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios cambió ese mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Amén. Gracias, hermana. Aquí está el punto máximo en que podríamos dar la palabra resiliencia mostrada en la vida de José. Como todo lo que pasó, dice que más bien fue de una bendición y que fue beneficio para muchas personas, exactamente, sí. Entonces, la resiliencia es así, hermanos. Quizás estamos sometidos a un gran estrés, una gran tentaciones o tantas cosas que pudieran pasarnos, pero nosotros confiando en Dios podemos tener esa capacidad de mantenernos puros y salir como el oro.
que eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Por eso no debemos claudicar y no debemos de quejarnos cuando nos pasen diferentes angustias, diferentes situaciones adversas. No, hermanos, no es tiempo de quejarse, más bien es tiempo de consagrarse más al Señor para que el Señor nos afine, porque a veces, hermanos, solamente en los momentos de dificultad es cuando el Señor puede sacar lo mejor de nosotros. Muy bien. Ahora, hermanos, vamos a hacer voy a sacar aquí 6 características eh, de la vida de José o cualidades que tienen las personas resilientes. Porque la resiliencia, hermanos, no es innata. Eso es algo que con el tiempo se construye en la vida de cada persona, ¿verdad? No es algo que usted nació con eso, ¿verdad? Y ya resulta que aquí que el hermano Luis nació resiliente, hecho y derecho, ponga el pecho a las balas. No, no es así, sino que es todo un proceso que el Señor tiene que ir haciendo en nuestras vidas, ¿verdad? Para que alcancemos esa resiliencia. Muy bien. La primera característica dice que una persona resiliente es aquella que tiene un buen autoconocimiento. Y cuando hablamos de autoconocimiento, estamos hablando de cada uno de nosotros como individuos, ¿verdad? Yo debo de conocer mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son las metas que yo como persona quiero alcanzar, ¿verdad? Resulta que en Mateo 22, 34 al 40 como un aspecto importante en las relaciones humanas, Jesús dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ve? Entonces, yo necesito conocerme, yo necesito quererme y aceptarme como yo soy. Y eso no significa que esté preparado para enfrentar alguna cosa, no, pero significa más bien de dejarme que Dios tome mi vida y que Él tome ese control para que yo pueda buscar alguna salida, obviamente Dios dirigiendo mi vida. Entonces, cuando hablamos de autoconocimiento, es una persona que tiene un verdadero conocimiento de sus habilidades, sus fortalezas, y esto es una característica de las personas resilientes. Segunda característica, una persona resiliente toma las dificultades y los problemas como un medio de aprendizaje. Eso me hace recordar la historia de Tomás Alva Edison. ¿Recuerdan la historia de Tomás Alva Edison, el creador de la luz eléctrica? Ok, se dice que Tomás Alva Edison, ahí él estaba ahí en su laboratorio, ¿verdad? Tratando de crear que se diera la luz, ¿verdad? Y dice la bombilla y él estaba ahí luchando y era uno y otro y otro y tras otro. Y dice que ya llevaba más de 2000 intentos cuando alguien se le acercó y le dice, hey Tomás, ¿no estás viendo que ya has hecho más de 2000 intentos? Y no has podido hacer nada. ¿De qué te sirve estar ahí luchando? Y dicen que Tomás le dijo a la persona, no, es que no son 2000 intentos, son más bien 2000 veces que he visto cómo no se debe hacer para buscar la forma en que lo puedo hacer. ¿Ve? Entonces ve que él tiene esa capacidad él está enfocado ahí, pero él le da vuelta a la situación y entonces más bien él lo pone en un plano de objetividad. Entonces así es una persona resiliente, ¿verdad? Eh, dice que los estudiosos, ¿verdad? Dicen que más bien fueron como un poquito más de 3000 veces que Tomás lo intentó hasta que lo logró y hoy por hoy disfrutamos de la electricidad. Entonces, vean la importancia de no ceder ante la crítica, no ceder ante la gente que se burla, tener el objetivo claro. Eso es algo muy importante en la vida de una persona resiliente. Muy bien, seguimos. Dice que en tercer lugar, la persona resiliente ve la vida con objetividad y optimismo. Vean, hermanos, hay veces en la vida se presentan situaciones de que uno no sabe cómo dirigirse. Miren, a veces la vida es como un vaivén, ¿verdad? Como un barquito ahí en el mar. A veces
todo calmado y otras veces son tormentas. Pero cuando vienen esas tormentas, la persona resiliente tiene esa capacidad de mantener la calma y ser optimista. Muy bien, vamos por la cuarta. Dice que la cuarta cualidad dice que la persona resiliente confía en su capacidad y, y lo que Dios le ha dado. Vean, hermanos, nosotros sabemos que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de capacidades y habilidades. Entonces, la persona resiliente lo que hace es apoyarse, pero no solo en lo que Dios le ha dado, sino más bien busca a otras personas con otras cualidades y trata de rodearse de esas personas que tienen esas otras cualidades y él toma lo mejor para su bien, para poder desarrollarse. Entonces, es muy importante tomar ese aspecto en cuenta en la vida de una persona resiliente. Dice que en quinto lugar, la persona resiliente tiende a rodearse con personas con actitud positiva. Eh, Vean, hermanos, yo no sé, tal vez los hermanos de un poquito de más edad, de 50 para arriba, tal vez, o de 40 para arriba, recuerdan una fábula que daban en los años 80 y 90 que se llamaba Leoncio y Tristón. ¿Quién se acuerda de esa fábula? Leoncio y Tristón. ¿No, no se acuerdan? Bueno, resulta que en los años 90 y los 80 y los 90, eso fue una fábula, al menos aquí en Costa Rica, era una fábula muy, muy bonita que le gustaba a muchos de los chiquillos y a la gente. A mí me encantaba. Resulta que eran dos personajes que eran muy amigos. Resulta que Leoncio, él era, digamos, una persona muy dinámica, él siempre estaba dispuesto a enfrentar lo que viniera, pero Tristón era algo terrible. Cada vez que se presentaba una situación difícil, ay, nos vamos a morir, ay, Leoncio, estamos en una situación terrible, uy, nos va a comer un elefante, uy. Y vea, a veces Leoncio estaba tan cargado que a veces tenía que, vea, taparle la boca a Tristón, porque de él solo salían cosas negativas. Y así pasa a veces, hermanos, en nuestras vidas. A veces el Señor, Él quiere manifestarse en nuestra vida. Sabemos que no va a ser sencillo, porque en San Juan 16:33 dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero confiemos porque Él las venció y nosotros en Jesús las podemos vencer. Así que debemos de ser personas positivas. Miren, les voy a contar otra anécdota que a mí me pasó con una amiga mientras yo estudiaba en la universidad. Resulta que esta amiga, viera que se parecía a Tristón, el personaje que les estoy contando de la fábula. eh, Estábamos estudiando un curso de psicología. Ahí teníamos que hacer unos trabajos especiales y eran como retos que la profesora nos había dado para desarrollar. Y nos pusieron en parejas. Y resulta que, bueno, me tocó con ella, yo la empecé a conocer, a esta persona, ¿verdad? Pero yo vi que ella tenía algo como que era muy negativa, como que todo era no puedo, es que me da miedo, es que soy incapaz. Y yo le decía, pero no se complique tanto, esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, lo vamos a ir resolviendo, vamos a ir llevando la situación y va a ver que el trabajo lo vamos a llevar de buena manera. Pero yo decía, es que no puedo, y bueno, la que fue tanto que vea, yo tuve que tomar la decisión de, de separarme de esa persona porque era tan negativa que ya hasta me estaba afectando a mí en mi vida personal. Entonces, hermanos, tratemos en cada una de nuestras vidas, tratar de juntarnos con personas que cuando estemos pasando por alguna situación, más bien la persona dice, hermano, usted sí puede lograrlo, va a ver que con la ayuda de Dios usted va a salir adelante, o sea, con personas que construyan en nuestra vida y van a ver la diferencia. Eso es muy importante en la vida de la persona que es resiliente. Y el sexto lugar dice que las personas resilientes son flexibles ante los cambios. Y es importante, hermanos, aprender a cerrar ciclos en nuestra vida.
Eh, Hay veces que una puerta puede cerrarnos y quizás nos pueda golpear, pero tenemos nosotros que tener esa capacidad de que si algo se cerró es porque Dios lo está permitiendo, porque Dios quiere llevarnos a cosas mayores. Y esto hablo, hermanos, en la vida espiritual, en la vida laboral, en la vida matrimonial, en todos los aspectos de nuestra vida. Pueden darse situaciones en que vemos que las puertas se nos cierran, pero eso no quiere decir que Dios nos va a abandonar o o nos va a dejar a la deriva. No, porque Dios quiere que usted y yo, Él quiere llevarnos a cosas mayores, hermanos, y tenemos que tener esa confianza. Entonces, hermanos, aquí están las 6 características. Entonces, vamos a hacer el repaso, ¿verdad? Entonces, recuerden, dijimos que la primera característica es tener ese conocimiento de mí como persona, como ser humano y las habilidades y fortalezas que yo puedo tener o puedo desarrollar con la ayuda de Dios. La segunda, la persona resiliente toma las dificultades y los problemas como un medio de aprendizaje. Luego, en tercer lugar, la persona resiliente ve la vida con objetividad y optimismo. En la cuarta, dice que una persona resiliente es la que confía en sus capacidades y sabe que Dios no lo va a abandonar. Aquí quiero que busquemos Filipenses 4:12. ¿Alguien que me lo pueda leer? Filipenses 4:12. Ya casi estamos terminando, hermanos. ¿Qué dice Filipenses 4:12? Amén, amén. Entonces, vean lo que dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Es saber, ¿verdad? Que hay tiempos tal vez no tan buenos, pero vendrán tiempos buenos, pero es saber mantenerse sabiendo que Dios está dirigiendo nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, en sexto lugar, dice que las personas resilientes son flexibles ante los cambios, ¿verdad? Muy importante. Entonces, hermanos, para ir finalizando, yo quiero presentar, aquí traje un PowerPoint aquí que quiero que lo veamos, en donde vamos a ver de forma resumida la vida de José como una persona resiliente y el ejemplo que José nos puede dejar a nosotros hoy. Vean lo que dice esto lo encontramos en el devocional Desde el Corazón, escrito por la hermana Elena G. de White. Dice, Elena de White describe a José como un ejemplo de fidelidad a Dios, dominio propio y paciencia en la adversidad. Su carácter se formó mediante la adversidad, ya que aprendió a gobernar y al aprender primero la obediencia, lo que lo preparó para una posición de honor y utilidad. La religión de José, su lealtad a Dios y su fe en lo invisible fueron el secreto de su inquebrantable fidelidad y le permitieron servir a otros. Siguiente. Dicen, vamos a ver aquí las características. Vean qué importante, hermanos. Dice, principios cristianos firmes. Vean qué importante, hermanos. José demostró una integridad y fe inquebrantables, incluso cuando fue tentado por la riqueza y la cultura de Egipto. Segundo, resistencia en la adversidad. A pesar de sufrir injustamente, José mantuvo una actitud de humildad y paciencia, lo que le permitió soportar la prisión con un carácter sereno. Servicio a los demás, dice. En prisión, José no se desanimó ni se llenó de odio, sino que se involucró en las dificultades de los demás. No sé si se puede subir ahí, hermano. No da. Pero bueno, aquí lo que quiere decir es que José, en vez de concentrarse en sí mismo, en lo que le estaba pasando, más bien él fue un aliciente para los demás, para ayudarlos a seguir adelante. Ok, dice, preparación para el servicio. Dios usó las pruebas y la disciplina para prepararlo para la responsabilidad y la posición de honor que finalmente ocuparía. La quinta dice,
lealtad y fe en Dios. La lealtad a Dios y la fe en lo invisible fueron el ancla de José, manteniendo su carácter fiel en medio de las circunstancias más difíciles. Y por último dice, un legado de principios. Elena de White señala que el dominio propio y la paciencia de José quedaron grabados para nuestro aprendizaje hoy, hermanos. Así que es importante que tomemos estas características, que las podamos, con la ayuda de Dios, aplicarla a nuestra vida y que seamos personas resilientes, pero resilientes en Cristo Jesús. Vean, hermanos, se acercan tiempos difíciles, tiempos en que tú y yo o vamos a servir a Dios o vamos a estar del lado del enemigo. No hay más, no hay punto medio, hermanos. Usted tiene que tomar sus propias decisiones, cada uno de ustedes, jóvenes, niños, jóvenes y ancianos, cada uno. Con Dios tiene que tomar su propia decisión. Si va a ser fiel hasta la muerte o si va a claudicar. Quiera Dios, hermanos, quiera Dios que cada uno de los que estamos aquí seamos como lo vimos, como José, en la cual, a pesar de las circunstancias tan difíciles que él pasó, tan dramáticas que vivió, pero nunca se apartó del Señor, porque él tenía un norte, él tenía un objetivo, él tenía como una brújula así que señalaba la dirección correcta. Y entonces él, sometido a la voluntad de Dios, perseveró hasta el final. Quiera Dios, hermanos, que lo que hemos estudiado hoy nos pueda hacer analizar y aplicarlo a nuestra vida, que la resiliencia en la vida del cristiano es muy importante. Y no importa la situación difícil que pueda usted estar atravesando hoy, manténganse de parte de Jesucristo, manténgase firme, porque la recompensa va a ser grande. Y esa recompensa es que muy pronto Jesús va a venir por su santa iglesia y nos va a transformar de este cuerpo, ¿verdad? De defectos, tantas cosas, ¿verdad? Que tenemos y nos va a hacer hombres y mujeres perfectos, que siempre vamos a estar al lado de Dios para adorarle y servirle por la eternidad. Que el Señor me los bendiga. Vamos a ponernos en pie para cantar nuestro último himno, que es el himno 360.